Si algo podemos decir de la semana que acaba de finalizar es que hemos pasado aquí en España todos una suerte de duelo colectivo asociado a la trágica historia y el dramático y trágico desenlace de Noelia Castillo, la muchacha, la chica de 25 años que eligió quitarse la vida de forma asistida por parte del Estado. No me cabe ninguna duda de que se trata efectivamente de un quitarse la vida de forma asistida, muy diferente de lo que es un proceso, digamos, que lo tengo que decir así porque no quiero que las primeras palabras, YouTube, me dé problemas y no me permita que te llegue este vídeo. Pero también es cierto que como todo proceso de duelo, incluso a nivel colectivo, tenemos que avanzar, porque el duelo es así. Podemos resistirnos más o menos, podemos instalarlos más o menos en cada una de las fases. Ya sabes que las fases del duelo son 5: la negación, la ira, la negociación, la depresión y finalmente la aceptación. Y qué duda cabe que durante los primeros días en redes sociales, los creadores de contenido, los medios inclusive, hemos cometido dos grandes errores. Algunos instalarse en la negación y otros caer en la falacia de la empatía. Y eso es importantísimo porque en ambos casos hemos cometido errores que nos han llevado precisamente a simplificar demasiado la historia, y aquellos que hemos caído en la negación la hemos simplificado hasta el punto de evitar hacernos la pregunta más importante, más dolorosa, más desgarradora inclusive. Hemos desviado la atención hacia varios temas, ¿no? Por ejemplo, en mi canal hemos tratado mucho la función del Estado y el hecho de que Noelia tenía una discapacidad, y hemos cuestionado hasta qué punto una persona con discapacidad, con el nivel de discapacidad psíquica que tenía, estaba en condiciones de tomar una decisión autónoma y libre. Pero en el fondo, pasado un tiempo, nos damos cuenta de que centrándonos en esas cuestiones, no estamos haciendo otra cosa que desviar nuestra atención de lo realmente importante, eludir, evitar, confrontarnos con lo que realmente hace daño, con la pregunta más aterradora y provocadora, que es la que te ha llevado a hacer clic en este vídeo y que tienes en la miniatura. ¿Qué hubieras hecho tú en caso de ser la madre de Noelia? No te pregunto en caso de ser Noelia porque nadie puede estar en el cuerpo de una persona y en la mente de una persona como para sustituirse, ¿no?, a ella e imponer su punto de vista desde fuera con la limitación de la información que se tiene. Pero te quiero invitar a hacerte la pregunta: si esto le ocurriese a tu hija o a tu hijo, ¿cómo actuarías? ¿Qué harías? Porque hemos visto dos posicionamientos muy diferentes en este caso. El de la madre que empatizó con ella y el del padre que se negó a aceptar esa realidad. Y creo que en el fondo, a nivel de redes sociales, a nivel colectivo, todos nos hemos encontrado en una u otra posición o incluso hemos basculado entre ambas conforme recibíamos información. La negación es una actitud que te lleva prácticamente a rechazar una realidad, a evitar confrontarte con ella. Y eso parece ser que fue la actitud del padre. Pero la empatía y sobre todo el exceso de empatía puede llevarte precisamente a resignarte a una situación creyendo que la estás aceptando y a lo mejor no hacer todo lo posible para ayudar a una persona. No es lo mismo aceptar que resignarse, y a veces los términos se confunden, las actitudes se confunden, tan es así que la empatía muchas veces nos lleva a resignarnos en lugar de aceptar. Creemos que estamos aceptando, pero sin embargo lo que estamos haciendo es simplificar el proceso, resignándonos para no calentarnos la cabeza en buscar alguna otra solución. No digo que su madre no hubiese agotado todas las posibilidades hasta llegar a ese punto. Dios me libre de asumir ese posicionamiento frente a su madre. No sería nada respetuoso, por supuesto. Pero qué duda cabe de que desde fuera, los que hemos opinado, nos hemos encontrado en una de esas dos posiciones. O hemos negado o hemos hecho un ejercicio de empatía quizás excesivamente simple. Y estos han sido los dos bandos en los que nos hemos posicionado a lo largo de estos días. Bandos de ignorantes. ¿Por qué? Porque realmente no disponíamos ni seguimos disponiendo de toda la información
y sobre todo el proceso psicológico que han vivido las partes implicadas día tras día. No podemos llegar a entender el agotamiento de su madre, no podemos llegar a entender posiblemente el no resignarse por parte de su padre. Pero claro, una cosa es simplificar el proceso, como muchos hemos hecho por la ignorancia que tenemos al respecto, por no estar implicados en primera persona en ese proceso, y otra cosa es la sabiduría que proviene de vivir el proceso más allá de especular sobre ello. Y creo que en esto muchos nos hemos equivocado. Hemos llegado a simplificar, que es de ignorantes, en lugar de sintetizar, que es de sabios. Y si queremos pasar de ignorantes a sabios, tenemos que vivir necesariamente el proceso, vivir incluso ese duelo que estamos viviendo. Y tal vez sea de ignorantes permanecer tanto tiempo instalados en la negación y no querer confrontar la cruda realidad de que Noelia ya no está con nosotros y que ella asumió esa decisión, independientemente de si fuera la decisión correcta o no. Se trata ahora de transitar en esas fases de duelo, abandonar la negación, comenzar a negociar, abandonar incluso la ira y comenzar a negociar para aproximarnos a la aceptación. Yo estoy en ese proceso y si te encuentras tú todavía instalado, instalada en la negación y te gustaría transitar, acompáñame en este vídeo porque yo sí, ya estoy en la fase de negociación y he comprendido bastante cosas que te pueden ayudar a trascender esa fase, a avanzar en el proceso y sobre todo no quedarte con ese malestar que a todos nos ha amargado la semana. Por tanto, te formulo otra pregunta. ¿Vas a permanecer instalado en la negación o quieres avanzar en el proceso de duelo? Si quieres avanzar, acompáñame. Venga. La verdad que me ha pasado con el tema de Noelia algo curioso, porque estaba hablando con mi madre, que está en Italia, y le decía que nos había sacudido este asunto, ¿no? Y le había preguntado si esa información había llegado incluso a Italia, ¿no? Ella me dijo que sí, y me contestó con 5 palabras. 5 palabras. Ha sido una decisión suya. Ha sido una decisión suya. Cuando lo he leído, será porque me lo decía mi madre, ¿no? Pero ya no me encendí como cuando lo escuchaba de algún político de aquí que decía lo mismo, ¿no? Sino comencé a verlo de otra manera, de una manera más compasiva, y llegué a entender que lo que estaba haciendo mi madre, lejos de simplificar todo ese proceso que ha durado más de 3 años en procesos judiciales, en peritaciones, en causas, 6 instancias judiciales que han participado, 32 profesionales que han intervenido, ¿no? Y uno podría decir, oye, pues quizás sea demasiado, una forma demasiado simplista de verlo, ¿no? Contestando con 5 palabras. Y me di cuenta que no era lo que me decía mi madre una simplificación del proceso, sino que era una sintetización del proceso. No es lo mismo simplificar que sintetizar. Simplificar es de ignorantes, porque no son capaces de captar la profundidad de algo y entonces se quedan en lo superficial, simplifican. Pero sintetizar significa analizar, contemplar distintas posibilidades, alternativas, llegar a una conclusión y finalmente resumir de manera clara, concreta y concisa esa conclusión. Conclusión que proviene no de un proceso de simplificación, sino de un proceso de análisis donde se han ponderado varios elementos. Y creo que en el fondo lo que estaba haciendo mi madre, lejos de ser una simplificación, era una síntesis de algo que yo comenzaba a sentir dentro de mí. Porque ayer me pasó algo bastante curioso. No sé si me sigues en el otro canal. Si no lo haces, te invito a que lo hagas porque publiqué un vídeo sobre el análisis no verbal de la entrevista que le hicieron en Antena 3 a Noelia 4 días antes de transitar a otra vida. ¿Bien? Y me llamó poderosamente la atención el hecho de escucharla y fijarme en los elementos no verbales. Si no has visto el vídeo, te invito a que lo veas, porque es muy respetuoso y ayuda mucho a entender el proceso de dolor, de sufrimiento de esta muchacha, más allá de todas las discusiones sobre si es bueno o no la eutanasia, si es correcta, no es correcta, si en ese caso es aplicable, qué hacen los políticos. Todo eso lo he dejado de lado y me he centrado en el núcleo familiar.
y en las relaciones y en el sufrimiento de las personas implicadas, eliminando todos los prejuicios y los condicionamientos de la política, de la ideología, etcétera. Porque al final aquí estamos ante un núcleo restringido de personas que están sufriendo por una situación que no tiene nada que ver con la política, nada que ver con la ideología y que tratan de llevar como pueden su vida. Eso es importantísimo entenderlo, porque en el momento en el que metemos la política, metemos la ideología, metemos los intereses espurios externos, pues estamos contaminando el discurso, desviando la atención y no tratando lo que es realmente trágico de todo esto, que es el dolor y el sufrimiento de las personas, sobre todo el sufrimiento. No es lo mismo dolor que sufrimiento. Dolor es la sensación física, que puede ser desagradable, y el sufrimiento es la capa de malestar que construimos sobre ese dolor, procesando las sensaciones que provienen de ese dolor y posicionándonos de manera negativa, victimista, desempoderada acerca de esas sensaciones, que nos lleva normalmente a resignarnos primero, a la desesperanza y finalmente a el deseo de Noelia, en este caso, de quitarse la vida, ¿no? Eso es súper importante, ¿no? Porque, repito, esto a mí me ha ayudado a sintetizar en lugar de simplificar. Y la síntesis es de sabios, pero para ser sabios tenemos que vivir el proceso. No podemos opinar desde fuera tan libremente, desde nuestro mapa, desde nuestra posición, desde con nuestros prejuicios, porque lo que haremos será proyectar nuestra visión y con nuestras limitaciones en una realidad tratando de imponer nuestro punto de vista sobre esa realidad y estaremos cometiendo un grave error. Y me di cuenta, analizando a Noelia, que Noelia transmite la relación con el padre como una relación de mucho sufrimiento. Un padre que no la aceptó. Quién sabe si la aceptó cuando ella era niña y no la aceptó por no comprender, por no saber cómo lidiar, por no tener herramientas, por sus propias limitaciones, quién sabe si por sus propios trastornos, ya que llevaba una conducta, unos problemas relacionados con el alcohol, con el juego patológico al parecer, y por tanto puede que esa conducta sea expresión de arrastrar también el padre a algún tipo de problema psicológico. Y no sabemos siquiera la madre, es decir, estamos ante una familia desestructurada, ¿no? Por tanto, por un lado, no podemos caer en el error del padre que tal como ella lo expresa, parece que no la aceptó, que tuvo una relación tortuosa con ella y ella con él, ¿no? No hubo una relación de aceptación, pero tampoco podemos caer en el error de juzgar al padre como causante de todo esto, estando al relato que ella refiere en la televisión y que es tremendamente falaz y que puede llevarnos a un gran engaño si no conocemos las implicaciones del trastorno que padecía Noelia, el trastorno límite de la personalidad, que lleva a las personas a tergiversar, a retorcer la realidad en base a una percepción distorsionada de ella. Y he visto también, incluso en muchos creadores de contenido, también en compañeros profesionales, un cierto posicionamiento a dar por sentado el relato de Noelia, tal como ella lo cuenta, y por tanto hacer una transferencia hacia sus padres de la consideración que tiene Noelia de su padre, sin tener en cuenta que el trastorno que padecía Noelia la llevaba a alterar todas las relaciones interpersonales que tenía. ¿Por qué? Porque el trastorno límite de la personalidad es eso. Te impide prácticamente llevar una relación saludable, tal como la llevan otras personas, y te lleva a tergiversar y a distorsionar intenciones, hechos, acontecimientos, a veces construyendo capas sobre ello con creatividad para fijar un recuerdo de algo que es una mezcla de lo que ocurrió con tus fantasías. Otra veces omitiendo, otra veces distorsionando la realidad. La mente humana en general comete esos tres fallos perceptivos de procesamiento: omisiones, creaciones y distorsiones. Bien, esto le sucede a todos, pero una persona con trastorno límite de la personalidad, esto es mucho más frecuente y se eleva potencialmente a unas condiciones prácticamente, claro, por eso Noelia tenía un 67% de discapacidad psíquica. Y por eso Noelia vivía, incluso antes, con carácter previo a todo lo que le ocurrió y sus intentos de quitarse la vida, vivía con 21 años en un centro de tutelados. ¿Por qué? Porque no era capaz de valerse por sí misma. Debemos de entender esto y no cometer el error de pensar en esa entrevista que lo que nos está transfiriendo, lo que está relatando Noelia,
son los hechos tal cuales los veríamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos dañado nuestro sistema perceptivo, pero ella sí que lo tenía dañado. Y asumir lo que ella decía como una verdad absoluta nos puede llevar a cometer toda una serie de errores de posicionamiento sobre su padre, sobre su madre, etcétera, etcétera. Y es por eso que muchos compañeros de profesión y creadores de contenido han llegado a empatizar con ella sin tener en cuenta la distorsión que lleva el trastorno límite de la personalidad, considerando, sobre todo cuando ella dice con un carácter tan duro que nadie empatizó con ella, que una persona con trastorno límite de la personalidad es tendencialmente una yonki, una drogadicta de la empatía, de la necesidad de atención externa. Y que por tanto el hecho de que ella diga nadie empatizó con ella proviene precisamente de esa abstinencia que es un pozo sin fondo, ¿no? Es como para un alcohólico, por así decirlo, ¿no? El hecho de que nunca es suficiente lo que bebe para mantenerse en un estado que busca alcanzar a través de la ingesta de alcohol. No sé si me explico. Estamos hablando de una persona para la que la empatía nunca es suficiente, nunca será suficiente. Y que por tanto, realizando esa generalización, nadie empatizó conmigo, puede llevarnos a nosotros a cometer el error de que hoy qué malo su padre, hoy qué mala su madre, hoy qué malo los profesionales, uy, qué malo el sistema, uy, que nadie ha hecho lo posible para ofrecerle alguna solución. A mí no me cabe la menor duda de que hubo profesionales que trabajaron y trabajaron muy bien con ella. No, no me queda la menor duda de que el diagnóstico es correcto. No me queda la menor duda de que todos los que intervinieron trataron de hacerlo lo mejor posible, como pudieron, con las herramientas y la capacidad de profesionales que tenían para ello. Yo no pongo en duda esto, en absoluto. Pero tampoco debemos llegar a generalizar cometiendo el otro error de pensar que todas las personas con trastorno límite de la personalidad son Noelia. No, porque Noelia tenía un 67% de discapacidad psíquica debido al trastorno límite de la personalidad. Y no todas las personas con trastorno límite de la personalidad tienen esa discapacidad o se la puede atribuir. Por tanto, tampoco podemos llegar a la conclusión de que la sentencia que reconoce que ella podía quitarse la vida de manera asistida sea aplicable, escalable a nivel social y sirva como base jurídica para generalizarse entre todas aquellas personas que a partir de mañana, siguiendo el efecto Werther, pidan el mismo servicio porque han visto en Noelia un modelo. Eso no funciona así. Hay grados y grados de trastorno límite de la personalidad. Y esto no significa que una persona con trastorno límite de la personalidad que haga petición de ese servicio mañana reciba la misma respuesta y que incluso emprendiendo un camino judicial obtenga la misma sentencia. Porque, repito, Noelia tenía un 67% de discapacidad. Esto no autoriza ni implica que cualquiera que tenga un trastorno límite de la personalidad y que no tenga esa discapacidad pueda disponer, pueda beneficiarse de la misma sentencia. La sentencia ha sido una sentencia ad hoc perfectamente personalizada al caso, donde han intervenido 32 profesionales, 6 juzgados, 6 desde los provinciales, bueno, los de ciudad, luego los provinciales, varios tribunales, hasta incluso llegar a Europa. Y todos han fallado de la misma manera. ¿Que han sido todos incompetentes? Pues me niego a pensarlo, sinceramente. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer los psicólogos? ¿Cuál puede ser nuestra contribución a lo que ha ocurrido? Ayudar a la gente, ayudar a las personas a que entiendan que lo que provoca el sufrimiento de una persona no son los hechos en sí, tales como ocurren, sino la manera de percibirlos, la manera en la que los procesamos y que eso cambia de persona en persona y que los mismos hechos en personas diferentes pueden producir respuesta diferente y grados y niveles de sufrimiento diferentes. Bien, por eso hay personas como Irene Villa, por ejemplo, ¿no? Que fue víctima de un atentado de ETA, que tiene una gana y transmite una gana de vivir impresionante. Al igual que, pero hay otras personas que víctimas de situaciones parecidas, pues no tienen esa misma actitud, no han tenido ese mismo posicionamiento. Y todo es legítimo y respetable porque son personas diferentes que atienden y procesan lo que le pasa con las herramientas y los recursos que tienen para ello. Es como, por ejemplo, si tú eres un fontanero y vas a una casa a reparar un desperfecto, alguna tubería, pero solo tienes una llave inglesa, solo una, bueno, a lo mejor con esa herramienta sola no te puedes enfrentar a
a las 10, 15 incidencias para las que te llaman en un día. Pero si tienes más herramientas, puedes hacerlo. Y lamentablemente, las personas tenemos herramientas diferentes y números de herramientas diferentes para afrontar las dificultades de la vida. Y algunos nos perdemos en algo que podría para otros ser algo muy sencillo, pero que para el otro es un mundo, ¿no? Y por eso se dice, se ha ahogado en un vaso de agua. Ya, pero es que ese vaso de agua, para esa persona con la herramienta que tenía, era un océano. Bien. Y ahora entremos y contextualicemos todo esto en una persona que tiene trastorno límite de la personalidad, que prácticamente no tiene las herramientas que tenemos las personas sanas, por así decirlo, para hacer frente a las situaciones que viven, a las contradicciones, a darse una explicación, a hacerse una razón, a aceptarlas. Y por tanto, esto le provoca sufrimiento, porque no consiguen encajar a la realidad y muchas veces no consiguen encajarla porque su radar y su manera de procesarla, esa realidad, de leer, interpretar las señales que vienen de sus 5 sentidos, está dañado ese sistema. Los trastornos límite de la personalidad tienen dañado precisamente los mecanismos que permiten un procesamiento de la realidad dentro de los parámetros que tenemos las personas comunes y a través de los cuales sintonizamos entre nosotros. Por eso se habla siempre de un sentido común. ¿Qué es un sentido común? Al margen de ser lo menos común de los sentidos. Bueno, no deja de ser algo que fundamente una suerte de consenso acerca de un hecho, una realidad por la que podamos utilizar la misma terminología y referirnos a los mismos hechos y sentar una base común para el entendimiento. La persona con trastorno límite de la personalidad, todo esto lo tienen dañado. Por eso es tan difícil sintonizar con ellas y por eso para ellas es tan difícil sintonizar con todo lo que viven, incluso con ellos mismos, con la imagen de sí mismos. Para una persona con trastorno límite de la personalidad es difícil comprender el mundo tal como lo comprendemos nosotros y para las personas que conviven con ellos es tremendamente engañoso caer en la interpretación que ellos refieren de lo que viven porque está alterado por su sistema perceptivo. Ahora bien, los hechos que ellos refieren no necesariamente son los hechos en sí, pero el sufrimiento es real y por eso, pese a no estar capacitados, aquellos que llegan a un nivel de discapacidad como el que tenía Noelia, pueden que no estén capacitados para tomar decisiones debido a su distorsión perceptiva, eso no anula su sufrimiento. Un sufrimiento que puede llegar hasta lo insostenible. Tan es así que el porcentaje de personas que intentan quitarse la vida entre las personas que tienen trastorno límite de la personalidad es de un 60% frente a tan solo un 16% entre las personas que tienen la depresión mayor, ¿vale? Que la depresión común. Fíjate cómo se amplifica la tendencia a quitarse la vida en las personas con TLP. Bien, y además en los casos de comorbilidad, TLP más depresión, como era el caso de Noelia, eso supera el 80% de probabilidades. Por eso, tal vez la pregunta que debemos hacernos no es si tienen capacidad o no para tomar decisión por sí mismos sobre el hecho de quitarse la vida, sino si su sufrimiento es legitimado para que sean condenadas a vivir con ello, más aún si el riesgo de una intenta de quitarse la vida puede provocar lo que le provocó a Noelia, es decir, de quedarse aún peor y por tanto sufrir aún más. Para ello no hay cosa peor y más aterradora que una intenta de quitarse la vida, que tenga fallo, que no llegue que no culmine, por así decirlo, con lo que ellos quieren conseguir, no culmine con su muerte y que a la vez le provoque una serie de secuelas. Para ellos es tremendamente aterrador esto, significa más sufrimiento. Y sinceramente tengo entendido que el razonamiento de los profesionales, los 32 profesionales que trabajaron con Noelia, junto con las 6 instancias judiciales que fallaron a favor de este trágico desenlace, atendió precisamente a este cuestionamiento. ¿Vamos a ser nosotros quienes condenamos a Noelia a vivir sufriendo porque su sufrimiento es real? Del TLP no va a remitirse, no va a volver del TLP. Puede llevar una vida más o menos estable si toma medicación, dependiendo del grado, etcétera. Pero tenemos una persona que ya ha demostrado en su vida que incluso medicándose no conseguía buenos resultados, la terapia no le había hecho efectos, y con esto no estoy justificando que la solución que se le haya propuesto sea legítima. Lo que estoy poniendo en la mesa es que este dilema no tiene una respuesta correcta y que debemos comenzar a aceptar que no existe una respuesta correcta al dilema. Tenemos que ser nosotros desde fuera a condenar a Noelia a sufrir.
o tenemos que permitir que una persona que tiene un nivel de discapacidad intelectual como el de Noelia no esté capacitada para tomar esa decisión. ¿A cuál de las dos preguntas vamos a contestar y cuál de las dos preguntas tiene una respuesta correcta? Ninguna de ellas, lamentablemente. Y por eso dudo que las personas, los profesionales que trabajaron con Noelia, hicieron un mal trabajo. Tal vez nosotros en redes sociales estemos repitiendo incluso con mucha menos información, mucha más ignorancia y mucha más simplificación los razonamientos y peleas que se han dado incluso en sede judicial y que han llevado a otros que han vivido ese proceso a fallar de forma común, es decir, unánime, las 6 instancias judiciales y todos los profesionales a favor de que en este caso era más legítimo no intervenir en su decisión en lugar de hacerlo. La verdad que cuanto más aprendo de este caso real, más me alejo de prejuicio ideológico y más comprendo a Noelia y a los profesionales, a los familiares y a los jueces que han participado en todo este proceso. Y comprenderlos a todas las partes no significa que estemos de acuerdo o no con el trágico desenlace, pero nos ayuda al menos a aceptar ese desenlace y no convivir o no instalarnos en la negación y no convivir en la ira enquistada por aquello que ha ocurrido, creyendo que hubo posibilidades que no se exploraron. Claro que hubo posibilidades que no se exploraron. ¿Pero por qué? Porque nunca se exploran todas las posibilidades. Pero esto le sucede también a un cirujano que está tratando de salvarle la vida a una persona y la persona lamentablemente se le muere. El cirujano podría atormentarse toda su vida de pensar, ay, podría haber hecho algo más para salvarle la vida. Claro que podría haber hecho algo más para salvarle la vida. Siempre se puede hacer algo más, siempre, es cierto. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Convivir con ello para no pasar adelante? ¿Qué va a hacer un cirujano? ¿Instalarse en esa duda perenne que le va a condicionar en las próximas oportunidades de salvar la vida a alguien? No, tal vez podamos, sin embargo, utilizar esto para evitar y limitar para el futuro que situaciones como la de Noelia vuelvan a ocurrir y, por supuesto, pensar en mejorar los protocolos, pensar en mejorar la atención, en buscar soluciones para que no se llegue a lo mejor a la falsa creencia de que se exploraron todos los recursos posibles y que esa era la única solución. Yo no dudo de que se exploraron otras alternativas, de que se ofrecieron, de que las aceptó, de que algunas funcionaron al principio y después dejaron de funcionar. Yo no dudo de que todo este proceso haya ocurrido, pero tampoco voy a caer en la simplificación de creer que esa fue la única solución o la primera solución que se le ofreció. Para nada. Creo que se agotaron muchas vías. Que se pueden agotar más para el futuro, desde luego. Tomemos acto de ello. Porque si no hacemos así, no estaremos aceptando esa realidad. Y todo ese razonamiento que te estoy haciendo es la expresión precisamente de la fase de negociación, donde comienzas a barajar alternativas con el fin de salir de este proceso de duelo, de llegar a aceptar todo. Y aceptar lo que ha ocurrido es lo único que podemos hacer, porque en muchas cosas, como pasa en muchas cosas de la vida, no existe una solución justa, no existe una respuesta correcta. Y quien pretende tenerla, tal vez esté pecando de presuntuoso o siendo muy superficial en la aproximación a este caso. En definitiva, Noelia no estaba capacitada para decidir sobre su vida por ese 67% de discapacidad, por el trastorno límite de la personalidad y que estaba condenada a vivir con un paliativo constante, porque de ese trastorno ella no iba a salir. Pero eso no significa que otras personas que tengan ese trastorno vayan a tener que pasar el mismo proceso. Pero independientemente del hecho de que no estuviera capacitada para tomar decisiones como si fuera una persona normal, su sufrimiento no se puede negar. Su sufrimiento era real y era legítimo condenarla desde fuera a sufrir porque no estaba capacitada para decidir. Pensemos, por ejemplo, en nuestras mascotas. Yo tengo 2. Las queremos como lo más junto con nuestros hijos en el mundo, ¿no? Haríamos de todo para salvarlas en caso de una inundación, en caso de un incendio, desde luego. Pero, ¿qué hacemos con ellas cuando las vemos que están sufriendo? La llevamos a un veterinario, el veterinario nos dice que le queda poco tiempo y que lo único que hay que hacer es esperar y que a partir de ese momento lo único que va a vivir esa persona es sufrimiento.
Vamos a dejarlas sufrir hasta que se apaguen ellas solas. ¿Cuántos hemos optado por sacrificar al animal para que no sufra? Y que lo hemos hecho con amor. Con esto no estoy diciendo que haya que hacer lo mismo con las personas. No, porque para eso son personas y no son animales, simples animales. Pero con eso quiero decirte que no podemos refugiarnos constantemente en la negación y en el pensamiento de que como no tenía capacidad para elegir, entonces teníamos que condenarla a sufrir toda su vida. Porque es una forma de eludir lo que es realmente importante en este caso, que es el sufrimiento de Noelia, que para ella era real. ¿Qué haríamos nosotros si una persona que queremos y queremos mucho vemos que vive atormentada y la vemos sufrir? ¿Aceptaríamos verla marchar? ¿Forzaríamos que se quede viva? ¿Hasta qué punto el hecho de forzar que se quede viva incluso contra su propia voluntad atiende más a nuestro egoísmo y a nuestra negación de la realidad y de su dolor? ¿Y hasta qué punto atiende a su real voluntad? Forzando que permanezca en vida, ¿estamos atendiendo a sus necesidades o estamos atendiendo a nuestras necesidades? Incluso tratando de eludir la confrontación con la conciencia de la pérdida como demostración de que a lo mejor no fuimos capaces de hacer otra cosa. ¿Cuántas veces nos negamos a una realidad simplemente porque no queremos confrontarnos con la sensación de fracaso que supone el hecho de aceptar esa realidad y que esa es la consecuencia de parte de nuestras acciones o inacciones? Pero eso atiende a los sentimientos, la voluntad de la otra persona o atiende a nuestra propia necesidad de no afrontar el insostenible peso en la conciencia de no haber hecho todo lo posible. Ella no puede decidir para su vida, pero nosotros podemos decidir para la suya, o lo tienes que hacer el Estado. No busques una respuesta correcta a estas preguntas, porque no la hay. Lamentablemente, no existe. Así que lo único que podemos hacer es aceptar, comenzar a aceptar que Noelia ya no está con nosotros, entre nosotros, y que tal vez el único momento en el que realmente ella se haya sentido libre en los últimos tiempos y con poder de hacer algo en su vida sea, paradójicamente, ponerle fin. Esta es mi reflexión, pero me gustaría saber qué opinas tú al respecto. ¿Ves a través de esta reflexión la transición de la fase de negación a la fase de negociación? ¿Te ayuda a aceptar más lo que ha ocurrido y vivir más en paz con ello? ¿Te indigna más? Quiero conocer tu punto de vista. Con esto es todo. Si crees que este vídeo puede ayudar a más personas, compártelo, dale me gusta porque esto va a ayudar a que YouTube lo promueva, lo proponga a más personas. Y si no estás suscrito, suscríbete porque así nos veremos en más vídeos y en más reflexiones.